Amigos es una película de Tollywood Cine Telugu del sur de la India, de acción y drama, protagonizada por Nandamuri Kalyan Ram como Siddharth, Manju y Vipin. Comencemos. Empezamos viendo a tres hombres idénticos teniendo una pelea. Luego vemos en la web casos de personas que han encontrado a otros idénticos a ellos. Aquí dicen que cada persona puede tener hasta 7 dobles alrededor del mundo. Luego vemos a una familia, los padres, una hija y un hijo llamado Siddharth, hablando de todo un poco. Entre ellos le piden al hijo que elija una candidata para matrimonio, ya que al parecer la rechaza. Más tarde, Siddharth se reúne con su tío. Van a ver un señor que tiene problemas con unas tierras, ya que ellos se dedican a resolver casos legales. En la cafetería donde están, Siddharth ve a una mujer que está en una cita y ella le atrae. Siddharth la persigue por un tiempo para saber un poco más de ella. Se dan cuenta que ella también está buscando pareja. Los padres, mediante la agencia de casamiento arreglados, reúnen a las familias para presentarlos y arreglar un posible matrimonio. La muchacha es un poco tosca y al parecer también siempre se las ingenia para rechazar a los pretendientes, pero la familia de Siddharth y los padres de la chica quieren hacer la alianza. Días más tarde en un bar, el tío de Siddharth saluda a un hombre, pero este le dice que no lo conoce y lo trata mal, pero el tío insiste, pues se asegura que lo recuerda perfectamente. Otro señor que estaba observando se acerca al tío y a Siddharth y les dice que ese hombre al que confundió debe ser un doble de la persona que conoce, y así le muestra unas noticias de gente idéntica que no se conocían, lo cual le sorprende mucho. Siddharth siente mucha curiosidad y al día siguiente ingresa a la página de dobles que el señor les enseñó y pone su foto para ver si hay compatibilidades. En el desayuno, como están distraídos, Siddharth toma de un plato que tiene calabaza, por lo que se brota su cara, pues es alérgico a este vegetal, y sus padres rápidamente se dan cuenta y logran controlar la situación. En la noche la aplicación de dobles ha encontrado una coincidencia con Siddharth, por lo que este se pone en contacto con el muchacho llamado Manju y se sienten felices, por lo que se citan para verse. Más tarde hay otra coincidencia, el tipo dice llamarse Michael y se une a la cita con Manju y Siddharth, pero en otra ubicación. El punto de encuentro es en Goa. Allí llega Siddharth y ve que hay alguien esperando, es Manju, y son idénticos. Lo único diferente es que Manju tiene 6 dedos en su mano derecha. Luego llega el tal Michael, de aspecto más agresivo, ya que tiene barba y cabello más abundante, pero es idéntico a Manju y Siddharth también. En Goa ellos se divierten y pasan tiempo juntos para conocerse un poco más. Días después, un escuadrón en la costa de Kerala ha interceptado un lugar, por lo que ingresan, pues tenían información de que allí se hospedaba un peligroso delincuente apodado Vipin. Muestran la foto y vemos que este extraño sujeto es Michael. Los vivientes de la casa les dicen a los oficiales que este señor se había ido hacía una semana. Luego vemos a los chicos en la playa, quienes encuentran a la enamorada de Siddharth. Este, como la quiere impresionar, busca ayuda en sus dos amigos. Viajan de vuelta a su lugar. La chica contrata a 3 tipos para que le roben sus pertenencias y ver si Siddharth es capaz de rescatarlas. Los tipos le roban, pero en realidad no jugando, y Siddharth va tras uno de ellos, pero ya le ha avisado a sus amigos dobles, por lo que cada uno atrapa a un sujeto. Así recuperan las 3 pertenencias de la chica. Esta queda muy feliz y sorprendida. Más tarde en el hotel, Michael se da cuenta de que los agentes están cerca buscándolo, y hay un agente que lo ve y lo sigue, pero Michael ya se ha dado cuenta, por lo que termina con la vida del agente sin piedad. Va a su cuarto de hotel y llama a alguien. Le dice que es hora de iniciar con el plan. Al día siguiente Siddharth se reúne con su enamorada y por poco se da cuenta de los dobles, pues Manju y Michael estaban en ese lugar también, pero Siddharth logra controlar la situación. Y Chica, que es el nombre de la chica, acepta comprometerse con Siddharth. Así las familias hacen una reunión para confirmar formalmente la alianza. Días más tarde, encuentran el cuerpo en descomposición del agente. El Servicio Nacional de Seguridad rastrea todas las cámaras del lugar donde fue hallado el agente y ven a Michael, y saben dónde ubicarlo. Los 3 amigos se reúnen por última vez y se despiden, pues cada uno retomará su vida luego de sus vacaciones. Cada uno toma su camino.
La agencia de inteligencia nacional va tras Michael al hotel donde se hospeda. Allí lo encuentran, pero Michael se defiende bien y logra escapar del hotel. Los agentes lo siguen y en el puente lo interceptan y es derribado por un agente, pero el jefe le dice que se detenga, pues lo necesitan vivo. A la mañana siguiente el tío de Siddharth lo despierta y le muestra las noticias, donde dicen que el criminal Bipin ha sido arrestado por la NIA. El tío dice que es Michael, pero Siddharth se da cuenta que el arrestado es Manju, pues nota los 6 dedos en su mano. Siddharth quiere llamar a Michael, pero se da cuenta que el teléfono que tiene no es el suyo, y llama desde el celular de su tío al hotel donde se hospedaba Michael. Allí le dicen que nadie con ese nombre se hospedó. Siddharth sabe que fue un plan de Michael y que es una mala persona. El agente malvado en el hospital amenaza a Manju para que acepte que él es Bipin, y por medio del jefe del equipo de la NIA nos enteramos que Bipin es un peligroso traficante de armas. Más tarde vemos un recuerdo de Bipin, está con una familia a la cual liquida completa y sin piedad. También vemos cómo es el negocio de armas, los delincuentes con quien se involucra y lo peligroso que es Bipin. Elimina a cualquiera que se interponga en su camino. También se involucró con el jefe de los rebeldes de Siria y le proporcionó armamento, aun sabiendo que su propio país, India, sería atacado con estas armas. La NIA había estado tras él por muchos años sin éxito, hasta ahora que lograron atraparlo. Así vemos que Siddharth quiere ayudar a Manju, pues sabe que lo tienen amenazado. Por eso, con ayuda de su tío, logran infiltrar un audífono en el hospital a través de una enfermera. Aquí Manju habla con Siddharth. Manju le cuenta a Siddharth que hay un agente que es aliado de Bipin y lo amenazó. También que la idea de Bipin era involucrar a Siddharth y no a Manju. Pero como se les confundió el teléfono, las cosas sucedieron así. Siddharth le dice que no se preocupe, que lo resolverán. Siddharth va a la casa de su prometida y ve que allí está Michael, haciéndose pasar por él, por lo que se marcha sigilosamente. Y con su tío arman un plan para cambiar a Manju por Bipin en el traslado del preso. El tío de Siddharth va a la casa de la familia para ver que todo esté bien. Allí discuten por un malentendido y luego llega Ishika, quien debe viajar a Bangalore, y el Siddharth falso aprovecha la oportunidad para decir que él la acompañará. En el hotel Siddharth se le adelanta a Michael y evita que Michael le haga algo a Ishika. Se la lleva a la boda de su amiga. Por esto Bipin se da cuenta que Siddharth está tras él y que ya sabe todo. Llega al lugar de la fiesta y se enfrenta con Siddharth, pero este se hace pasar por Manju y logra salir bien librado de la situación. El tío de Siddharth y él se dan cuenta de que el plan de Michael es salir del país rumbo a Estados Unidos y ven movimientos de dinero en su cuenta bastante grandes, por lo que se preocupan. En la casa de Siddharth están cenando y Michael come guiso de calabaza del tipo que es alérgico a Siddharth, por lo que su padre se da cuenta que hay algo mal con él. Por esto, al día siguiente, el padre de Siddharth va y habla con su cuñado, y allí llega el verdadero Siddharth y se entera de la verdad, pero debe seguir fingiendo e intentar proteger al resto de la familia. Pero el padre de Siddharth empieza a actuar de manera rara y Michael se da cuenta de que lo ha descubierto, y así confirma que quien está en custodia no es Siddharth sino Manju. Por eso llama a su contacto y le pregunta por los dedos y efectivamente tiene 6 como Manju. El líder rebelde llama a Michael para decirle que ya transfirió el dinero y que espera los detalles para recibir el equipamiento de armas. Michael dice que pronto lo harán. La familia de Siddharth salen con el impostor a comprar algunas cosas para la boda, pero el plan es doparlo de camino. Pero Michael se da cuenta y los toma reos, por lo que el resto de la familia se enteran de la verdad. Siddharth llama a su padre y Bipin toma el teléfono, por lo que se preocupa, pero sigue el plan. Logran sacar a Manju y Siddharth se va en una motocicleta, por lo que lo persiguen. Siddharth los guía hasta donde está Michael. Aquí forcejean y Siddharth dopa a Michael y la policía se lo lleva, pero en el camino Michael se enfrenta con los agentes y hace una masacre logrando escapar. Siddharth se va a su casa, mientras en la casa del tío de Siddharth está Manju. Allí llega Michael y le quita la vida al tío. Manju ve todo, por lo que corre a ocultarse. Mientras, Siddharth va de camino a la casa de su tío. Llega y lo ve muerto en el piso.
Michael está golpeando a Manju. Siddharth corre a defenderlo. Se da un fuerte enfrentamiento entre los dos hasta que llegamos a la escena del inicio, donde Siddharth le dispara varias veces a Michael. La ambulancia y los forenses llegan a la escena, también la prensa, quienes relatan lo sucedido y el curioso parecido de los tres hombres. Al final vemos que Siddharth ya se ha casado con Ichika. Ella está mirando la página de los dobles. Ellos se distraen y al final en la página aparece una cuarta coincidencia de otro doble para Siddharth. La película es bastante entretenida. Ya saben, la acción es muy al estilo indio, todo con el slow motion, pero sí es buena la película, es un tema diferente y curioso. Además que el título de la película es Amigos, así tal cual en español, la película en telugu con título en español. El director de la película es el señor Rajendra Reddy. Si la quieren ver, está en Netflix con subtítulos al español. Y así termina esta película. Espero que hayan disfrutado. Adiós.